me alegra mucho estar con ustedes. Seguimos en una serie de enseñanzas que estamos llevando sobre el libro de los Hechos. Es un libro, a veces se llama Hechos de los Apóstoles. Es el libro que relata lo que ocurrió con los primeros seguidores de Jesús una vez Él resucitó y ascendió. Es un relato magnífico y maravilloso que es de la palabra del Señor y tiene poder sobrenatural sobre todos aquellos que nos sometemos a su enseñanza. Entonces vamos cada semana en un capítulo y hoy nos corresponde el capítulo número 12. Entonces abran sus Biblias, enciendan sus equipos móviles o miren la pantalla. Yo les animo mucho a traer Biblias de papel porque hay algo que tiene el libro de papel que no lo tiene el libro digital. Ambos son escenarios válidos, pero creo que el texto, cuando uno lo ve así globalmente, permite mayor concentración. Eso es una opinión, pero quiero animarlos a que piensen en siempre traer una Biblia de papel. Pueden también tener su Biblia digital. Y bueno, Hechos capítulo 12. Y quiero hacer una observación antes de comenzar esta exposición bíblica. Y tiene que ver con que a veces los textos bíblicos tienen elementos dramáticos que nos pueden desviar un poquito de la esencia del mensaje del autor, ¿cierto? Entonces, en este texto van a haber varios elementos muy, muy dramáticos y quisiera animarlos a pensar más en por qué el autor nos cuenta esto. Y no es necesariamente por esos elementos súper dramáticos que hay allí, sino realmente porque hay algo que el Espíritu Santo quiere como infundir en los que queremos, por la gracia de Dios, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Hechos capítulo 12. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, este es el primer apóstol que es muerto, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro, el otro apóstol. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, una fiesta que seguía la Pascua, enseguida se menciona la Pascua. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por Pedro. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo. Y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de Pedro. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «Estás loca», le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era, y ellos decían, «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo.
Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles, y la gente gritaba: «Voz de un Dios y no de un hombre es esta». Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Esta es la palabra del Señor. Cierre sus ojos conmigo, pídale al Señor que le hable a su corazón. Dígale al Señor de su necesidad de ser dirigido por palabra del cielo, no por palabra de hombre, sino por palabra de Dios. Señor, aquí estamos, te necesitamos, instrúyenos, guíanos, por favor, Padre bendito. Necesitamos de tu ayuda y de tu dirección. Ayúdanos a hacer esta clase de iglesia que ora extraordinariamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, como les decía, es posible uno desviarse del interés de este texto bíblico cuando uno ve cosas tan dramáticas. Por ejemplo, este rey Herodes, que era un asesino. A propósito, hay 3 Herodes en la Biblia y todos eran asesinos. El Herodes de la época de los niños es el abuelo de este Herodes que mató a los niños del Día de los Inocentes, buscando matar a Jesús. Después el otro Herodes que asesinó a Juan el Bautista, este es Herodes Antipas, otro asesino que mataba a granel, y aquí lo ven matando al primer apóstol. Después mata lo que podrían ser 16 o más soldados que cuidaban a Pedro, pero también fue juzgado por el Señor y murió miserablemente, juzgado por no darle gloria a Dios. Algo muy dramático, pero Herodes no es el personaje central de esta historia. Tampoco lo es el ángel, que a usted le llamará mucho la atención. Estos ángeles haciendo cosas tan prácticas, tan reales allí, dirigiendo minuciosamente la liberación de Pedro y después ejecutando un juicio de Dios sobre quien no le dio gloria a Dios. Tampoco es Pedro, pues no es mucho lo que hace Pedro, la verdad, aunque fue un personaje muy usado por el Señor en todo el libro. El protagonista de esta historia es la oración. Y en particular la oración extraordinaria. Miren el verso número 12. Al darse cuenta de esto, Pedro fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Lo que entendemos allí por el contexto es que fue una noche en la que los hermanos extraordinariamente oraron, apartaron tiempo, no descansaron con el sueño normal de la noche, se unieron juntos en un lugar seguramente llenos de miedo, con mucha tristeza por la muerte de Jacobo, pero decidieron que su vida se consagraría a la oración intercesora. El verso 5, pero era Pedro custodiado en la cárcel y la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. El tema que hablaremos este mediodía será la oración y la oración extraordinaria. Ya de por sí es extraordinario que oremos. Y es extraordinario que oremos extraordinariamente. Hay oración ordinaria y hay oración extraordinaria. La oración ordinaria es la oración de nuestra cotidianidad. Hemos de orar en la mañana en nuestro devocional, hemos de orar al tomar los alimentos, hemos de orar al salir de casa, hemos de orar por nuestros hijos poniendo nuestras manos sobre él, hemos de orar en la noche cuando termina el día, hemos de acompañar nuestra vida en oración. El libro de Hechos y los escritos de Lucas son un testimonio sobre la importancia de la oración. En cada uno de los capítulos del libro de Hechos usted ve a la iglesia de Dios orando. Pero esta es la primera ocasión en la que la iglesia ora de manera extraordinaria por una situación, por una persona. La iglesia unida para orar extraordinariamente. Debo darles una pequeña, cortita clase de teología y de doctrina bíblica sobre el tema de la oración, particularmente de la oración
intercesora. La oración extraordinaria entonces es intencional, es intercesora, es comunitaria, no individual, está incorporada a la vida de la iglesia. La iglesia puede orar extraordinariamente por una situación dramática como la muerte de un apóstol que deja una familia y demás, o la liberación de otro apóstol. Pero la iglesia también puede orar, y eso lo constatarán en el verso número del 1 al 4 del capítulo 13, ante una situación que no era dramática, era la planeación de la obra misionera. Lo que desde la teología tenemos que entender es este asunto de por qué la iglesia intercesora y sobre qué base es intercesora. En la tradición católica, que casi todos compartimos en este país, se ha dado la intercesión a los santos y a las vírgenes. Para responder a eso, en la Reforma Protestante se indagó profundamente en lo que se llaman los oficios de Cristo, que no solo son oficios del pasado en su obra ya realizada, sino oficios presentes de Cristo. Los oficios de Cristo son tres. Él es profeta, sacerdote y rey. La iglesia camina como viendo al invisible. Cristo cumple su promesa de no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, Juan 14:18. Y Él viene y nos sirve a nosotros como profeta, sacerdote y rey. Particularmente en la oración intercesora hemos de destacar la función sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. La función sacerdotal de Cristo en la teología se ha llamado oblación e intercesión. Oblación es la entrega de su vida como oferente y como ofrenda para expiar y satisfacer las demandas de la ira, de la santidad y de la ley de Dios en nuestro favor, que éramos pecadores e enemigos de Dios. Pero no solo el sacerdote hace oblación, entrega de la ofrenda, sino también intercesión. Él se para en medio de Dios y de los hombres y por su sacrificio pide la bendición y transmite como el único medio de salvación la bendición a su pueblo. Es lo que llamamos en la teología la obra consumada de Cristo, que es aplicada cada día a nosotros, como el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como el Señor Jesucristo al lado del Padre en el trono, sentado victorioso, diciéndole: Padre, ese que está orando allá es mío, bendícelo, dale los efectos de mi obra para que Él conozca la gloria de Dios. En la adoración de hoy estábamos adorando con Romanos capítulo 8. Si miran en Romanos capítulo 8, ese capítulo extraordinario y luminoso del Nuevo Testamento, van a notar una observación sobre la intercesión. Los versos 26 y 27 hablan de la intercesión del Espíritu. Verso 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Verso 27, el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es el Espíritu que está dado a los cristianos como sello, como arras de la promesa, que dentro de nosotros interpreta, transmite, purifica nuestras oraciones siempre inadecuadas e imperfectas y las eleva al Padre. Es el Espíritu que ora con nosotros de la tierra al cielo. Pero en el verso número 34 nos dice: Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está a la diestra de Dios e intercede desde el cielo por nosotros. Este maravilloso encuentro de la tierra y el cielo, el Espíritu que ora en nosotros, el Hijo que ora por nosotros. Esa es la base de la intercesión de la iglesia. Y no está dada a unas personas X o Y, o está dada a la iglesia. Eso, hermanos y amigos, es lo que vemos en esta historia. Y eso es lo más importante de esta historia. Había una profunda tristeza. Uno de sus pastores fue asesinado. Había una profunda preocupación. El otro de sus pastores estaba preso y posiblemente iba también a ser asesinado. Y la iglesia esa noche dice: vamos a orar. Y no
No es que dijeron, a ver, ore usted en la casa y yo oro en la mía. Ore usted un momentico y yo otro momentico. No, ellos dijeron, tenemos que juntarnos. No importa que sea de noche y nos vamos a juntar y vamos a vivir la conexión que tiene la iglesia con el Cristo resucitado. Es a través de la palabra, Él es nuestro profeta. Él es a través de la oración intercesora, Él es nuestro sacerdote. Y con estos instrumentos, palabra y oración, Él es nuestro rey. Nos gobierna, nos protege, nos dirige. Así que aquella noche la oración intercesora cobró un lugar extraordinario, como veremos en la vida de la iglesia. Y pues, todos los que estamos acá y los que nos ven por los canales, por favor, busca la iglesia para orar. ¿Cuánto anhelaríamos ser esa iglesia? Si notaron en nuestro texto, Pedro, cuando ve que está liberado de la cárcel, no piensa salir corriendo para que no lo vuelvan a coger o ir donde su familia, lo cual hubiera sido legítimo. Y lo primero que él piensa es ir al lugar donde oran por él. ¿Qué definición de la iglesia? Que Medellín venga a buscar a aquellos que oran por la ciudad y que oran fervientemente, de manera extraordinaria. Bueno, lo que veremos en nuestra exposición es 4 afirmaciones y les pido que me sigan en esas 4 afirmaciones. La primera afirmación es: la oración intercesora de la iglesia es extraordinaria. En tiempos de gran angustia, de gran necesidad, pero también en tiempos de gran planeación, como en el capítulo 13, cuando Pedro va directo donde la iglesia que ora por él, que es el momento de parar y hacer oración extraordinaria. La oración extraordinaria no solo hace algo en el trono de Dios, en el poder y en el nombre de Jesús. La oración extraordinaria de la iglesia hace algo en nosotros. Algunos jóvenes y personas me dicen que no sienten nada. De hecho, hace una semana una madre de familia de la congregación, un poco preocupada, la verdad, me dijo, mi niña me ha dicho que es que ella va a la iglesia y no siente nada. Y a veces necesitamos argumentar algunas cosas desde el sentido común. ¿Qué pasa cuando tú no sientes nada? Es decir, tú tienes un celular que parece que está bien, pero un día no te está recibiendo ningún mensaje. Entonces tú concluyes que la internet no existe y todas las compañías de celular se murieron. O como cuando pasó en la época de la pandemia, en la cocina estaban cocinando un delicioso sancocho que llena de aroma el lugar, pero tú no olías nada y no sentías nada. Y tú concluías que es que no existe cocina ni están haciendo nada allí para comer. O como también ocurrió en la pandemia, te llevabas a la boca un delicioso café colombiano, el mejor café del mundo, con su aroma exquisito, pero no te sabía nada. Y tú concluías que es que el café no existe. Entonces tú vas a una iglesia o abres la Biblia o empiezas a orar y tú concluyes que si no sientes nada, seguro es que Dios no existe. O Dios no me ama. O la oración no sirve para nada. O las iglesias no sirven para nada. O debería buscar por otro lado. ¿No será más bien que tus sensores están bloqueados y obstruidos? ¿No será más bien que estás contaminado de tal forma que ante las señales de Dios, ante el aroma de Dios, ante el sabor de Dios, estás tan endurecido que no sientes nada? ¿No será más bien que el problema es tuyo y no de Dios, o de la iglesia, o del pastor, o de la Biblia y la oración? La oración extraordinaria está diseñada para desbloquear nuestros corazones, para hacer disrupción en nuestras agendas, para llamarnos la atención, para purificar nuestra fe, para contemplar la victoria de Cristo, para traer mediante la oración, por la gracia y la acción del Espíritu Santo, el poder de Dios sobre la tierra. Entonces lo primero que tenemos que decir es,
La oración intercesora de la iglesia es extraordinaria. Y hermanos, aquí está bien sentirse culpable. ¿Hace cuánto tú no ayunas? No pasas una noche en vigilia. No vas a un retiro. No paras una cantidad de placeres y distracciones y diversiones que te das para decir, voy a buscar, bendito el que busca el rostro del Señor. No porque el Señor esté perdido, sino porque nosotros estamos perdidos. ¿Y cuánto necesitamos afirmar hoy en día que la iglesia, el pueblo de Dios, ha de ser gente que sabe reaccionar de inmediato ante los llamados del Espíritu a la oración extraordinaria? Tal vez para ti es fácil pedirle esa oración a otros, a tu mamá, a tus primos, a tus amigos. ¿No se dan cuenta en la historia que ellos no son antioqueños? Imagínense si en nuestra iglesia nos ponen preso al pastor Cristian. Y entonces entramos con la tristeza y la preocupación. Y al pastor Efraín, pues, también le pasa algo muy grave. Y nosotros como buenos antioqueños, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primero van a levantarse 10 o 20 manos. Un primo mío es amigo del gobernador. Con esa cultura de la palanca que tenemos los antioqueños. O con esa tendencia social a la victimización y a la protesta. Vamos a ir al frente de la gobernación con pancartas, injusticia, injusticia. Bueno, no es que esté mal hacer esa clase de reclamaciones o de búsquedas de ayuda, pero ustedes ven que la iglesia aquí lo que hace es reunirse a orar. Y eso va por una convicción muy sencilla. Ellos saben que mediante la oración se unen al ministerio sumo sacerdotal de Cristo, dejan que el Espíritu fluya dentro de ellos como iglesia para tocar el trono de la gracia y liberar poder de Dios como Él quiera, para consolarnos cuando matan a un pastor, para liberar a un pastor de una manera extraordinaria. La oración intercesora de la iglesia habrá de ser oración extraordinaria. Y hemos de sentirnos culpables porque nosotros somos inmensamente pobres en esta generación en cuanto a la oración extraordinaria. La segunda afirmación que nos lleva en este texto es que la oración intercesora de la iglesia es extraordinariamente poderosa. ¿Lo ven en la historia? ¿Cómo se imaginaban ellos la respuesta a esta oración? Un ángel que aparece minuciosamente guiando a Pedro. Tiene que decirle qué hacer, él está en shock. Tiene que decirle, cúbrase el manto. Y ustedes pueden imaginarse a Pedro pegadito del hombro del ángel. El ángel le dice, tápese con el manto porque si usted ve esto se me desmaya. Y detrás de él y de repente se ve afuera, puertas se han abierto, cadenas han caído. No sé qué ha pasado con tal vez se durmieron los centinelas o los que estuvieran guardándolo, los soldados. Pero esto es poder extraordinario de Dios. Él ha dicho claramente, si nos ponemos de acuerdo como iglesia, Él derramará bendición en medio de su pueblo. Siempre que Dios ha hecho grandes movimientos en la historia, estos son precedidos por una hambre, una búsqueda desesperada de Dios en la oración. No esperes ver avivamiento en tu vida, ni ver avivamiento en esta ciudad, si tú no te derramas delante de Dios en oración. La oración intercesora de la iglesia es extraordinaria. Y es extraordinariamente poderosa. Cuando Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero recuerden que el contexto de Santiago es la iglesia. ¿Está alguno de ustedes enfermo? ¿O está afligido?
llame a los ancianos de la iglesia y únganlo con aceite y el enfermo sanará. Hay poder de Dios, hermanos y hermanas. Yo sé, yo tengo suficiente teología para saber que Dios responde no, responde también sí y a veces responde espere. Pero Él nos ha dicho, toca en el trono de la gracia, pídeme y te daré por herencia las naciones. Él ha dicho que podemos entrar a su trono de gracia. Y cuando nos dice no, de todas formas ese no es una bendición. Porque la oración purifica nuestro corazón y abre nuestra fe. En tercer lugar, la oración intercesora es extraordinariamente poderosa para mostrar o revelar la fragilidad, la vulnerabilidad, la incompetencia de la iglesia. Ustedes leen ese texto y, claro, en primer lugar no ve cosas muy positivas. Una iglesia que busca al Señor en oración. Una iglesia que aprendió a caminar con Jesús, como viendo al invisible. Imagínense el cambio para ellos. Estaban acostumbrados a estar con Jesús, a tocarlo, a oírlo, a verlo. Resucitado, asciende, quedan en shock en el capítulo 1 mirando y qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y la iglesia aprende que la oración es la manera de depender de Dios y que su primera respuesta, unirse a la comunidad. No tenían sede, fueron quizás a la casa más grande, que era la casa de María, la mamá de Juan Marcos, y se reúnen a orar, a orar, a orar unos con otros, a orar unos con otros. Pero también notan que nuestro texto es claro en mostrar la debilidad de esta iglesia. El mismo Pedro no se la cree. Cuando llega en el verso 13, toca la puerta y la sierva que abre, escucha, es Pedro, pero no le abre. Y cuando llega a decirle a los hermanos con gran alegría, es Pedro, le dicen, estás loca. Como dicen por ahí, ellos mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Ese asunto de que le pedimos al Señor algo y cuando el Señor nos lo da, como que no creemos que es verdad. Y hay más, ¿no? Porque ahí en el verso 13, por supuesto, esto es motivo de debate en estudios bíblicos y todo. Cuando la chica insiste, dicen, no, es su ángel. Y ¿de dónde sacaron eso? Yo sé de dónde lo sacaron. Era una superstición judía. Los judíos pensaban que a cada persona se le asignaba un ángel y que el ángel se parecía a él físicamente. Claro, yo no sé pues si era superstición o sencillamente manipulación, porque podría ser una excusa muy buena, ¿no? Usted lo vieron por ahí mal parqueado en el Parque de Río, entonces no, eso fue mi ángel. Pero eso realmente era una creencia supersticiosa, eso no lo enseñaba la Biblia. Pero ¿qué nos informa ese detalle? Lucas, ¿qué nos informa con ese detalle? Esto no es una iglesia perfecta. Era gente que todavía su mente no había sido totalmente iluminada con la revelación. Eran personas que todavía les acompañaba la superstición. A ver, ustedes no son así, ¿no? Ustedes ven una escalera, ¿no? Y pasan debajo de la escalera. O ven un gato negro y si lo ven 3 veces nos echan la bendición. Si no es que nosotros también estamos plagados de un poco de miedo, supersticiones, malas creencias, que necesitamos años de exposición a la palabra de Dios y de misericordia de Dios, de enseñanza y de sumisión a la palabra para que poco a poco con los años vamos. Pero bueno, esto nos dice que en medio de esa vulnerabilidad, Dios no rechaza la oración de su iglesia. La oración muestra de qué estamos hechos. Pero la oración nos muestra que no necesitamos sabernos toda la Biblia si queremos saber toda la Biblia, pero no es que hay un requisito para la oración, que la oración es un acto de gracia soberana de Dios cuando nos dice, ora sin cesar, ora en todo tiempo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En cuarto lugar, la oración intercesora de la iglesia es extraordinariamente poderosa para ir más allá de la oración de la iglesia.
tal vez es el elemento más destacable de nuestra historia. Ellos no pidieron, yo estaría seguro de decir eso, la muerte de los soldados. No sé si algunos hermanos en su inmadurez, como todos nosotros somos tan inmaduros, hubieran sentido cierto fresquito con eso, ¿no? Los mismos que habían asesinado a Jacobo, los mismos que habían torturado a Pedro y que lo habían aprisionado, y saben ustedes muy bien, las prisiones romanas del primer siglo no son nada comparable con las prisiones de hoy. Las prisiones de hoy en día, yo he visitado esos lugares, las prisiones de hoy en día son un hotel de 5 estrellas con relación a las prisiones romanas del primer siglo. Casi los tiraban ahí para que enfermaran y murieran en medio de las ratas. Y posiblemente algunos sí sintieron, y recibieron su merecido. Pero yo no creo que ellos hubieran orado eso. Dios en su soberanía fue más allá y usó un criminal como Herodes para hacer esto también. No sé. Pero aún en el caso de Herodes, yo no creo que ellos habían pedido en oración que Herodes fuera asesinado de esa manera tan miserable como murió. Y yo estoy seguro que ellos no oraban así porque ellos pertenecían a una tradición judía que en su cosmovisión entendían esto. Y por favor, usted entiéndalo también. El Señor había dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza, las acciones de justicia retributiva son propiedad exclusiva de Dios. Y ellos también habían entendido esto de Jesús. Jesús fue un profeta de no violencia, de no hacer nada en contra de otro ser humano, de no pagar mal con mal, sino pagar mal con bien. Los apóstoles posteriormente repitieron ese texto bíblico, mía es la venganza. Y eso usted debe entenderlo muy bien en su trabajo, en su familia, en su vecindario. No tome el lugar de Dios para la revancha y para la venganza. Eso ofendería al Señor. Pero también aquí hay un testimonio de la historia, de que aunque ellos no oraron por eso, Dios fue mucho más allá de su oración y trajo justicia retributiva castigando a un criminal que había perseguido y martirizado a la iglesia. A propósito, yo no sé mucho de la historia humana, pero sé suficiente para decirles, todo gobernante y toda nación que ha perseguido, violentado o martirizado a la iglesia cristiana, ha pagado por eso en esta tierra. Testimonios innumerables. Así como sabemos que toda persona no cristiana, todo gobierno, toda persona no cristiana que ha dado hasta un vaso de agua a los siervos de Dios, a la iglesia de Dios, no se queda sin su recompensa. Es decir, Dios recibió la oración de ellos, que seguramente era sencillamente, consuélanos, Señor, protege la vida de Pedro, ayuda a nuestro querido Pedro que no lo maten. Y Dios fue mucho más allá de eso. Dios es el Dios que tú le pides 1 y te da 2, que tú le pides 5 y te da 10, que tú le pides 50 y te da 100, a su tiempo, en su modo, en su lugar. Pero nuestro Dios es generoso, lento para la ira y grandísimo en misericordia. Pero hay mucho más. Ellos ni siquiera imaginaban el efecto de esta oración en Saulo y Bernabé. Y yo creo que Lucas nos deja al final de ese capítulo esta nota, pues primero la nota del verso 24, que es casi un sarcasmo literario. Recuerden que el rey Herodes es muerto porque les habló como si fuera Dios, y la gente, como adula a los politiqueros, voz de un Dios y no de hombre. Él se queda con esa gloria y el ángel lo asesina y muere comido de gusanos. Él había pensado que tenía la voz de Dios. Verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ateos vendrán, científicos anticristianos vendrán, falsas religiones vendrán, gente se burlará de nosotros, pero por siglos la iglesia ha seguido adelante. La palabra del Señor sigue transformando vidas.
Los que amamos a Cristo seguimos viendo las bendiciones innumerables de su presencia en nosotros y en nuestras familias. Dios triunfará como ha triunfado en la historia con el poder de su palabra. Pero miren, verso 25, Bernabé y Saulo. Yo creo que hay argumento para pensar que Bernabé y Saulo estuvieron esa noche de vigilia orando por Pedro. Ahora recuerden, Bernabé y Saulo aquí no son Bernabé y Saulo. Ellos son Bernabé, un hombre muy generoso con la iglesia. La iglesia había destacado su generosidad, lo llamaban hombre de compasión y de consolación. Era un mentor, era estas personas que son felices siendo segundos, que buscaba cómo promover a otro y buscó cómo promover a Pablo y ayudar a Pablo en sus comienzos. Pero no eran los grandes misioneros, mucho menos Saulo, que todavía no se llamaba Pablo, era un hermano que recién se había convertido por el poder de Dios. Pero ellos estuvieron esa noche orando con la iglesia. Yo sostengo que cuando ellos llegan a Antioquía, lo primero que hacen es decirle a los hermanos, tenemos que orar. Aquí estamos descubriendo algo. Si Dios nos está llamando a una hora más grande, eso no va a depender de nuestros recursos financieros. Va a depender de que ministremos juntos al Señor. Y se ponen a orar. Usted lo va a ver en el siguiente capítulo. Y el Espíritu les habla. Y marca a Pablo y a Bernabé. Y empieza la obra misionera que veremos en los siguientes capítulos. Pero hay más. El capítulo termina con esta observación sobre Juan, también llamado Marcos. Este Marcos es el que descubrió un género literario. Los estudiosos en la literatura sostienen que el evangelio, es decir, la forma de narrar que tiene el evangelio es un género literario. Es una forma de crónica muy particular. El que crea esa forma de literatura es Marcos. Y es la forma de literatura que Dios usa después con Mateo, con Juan y con el mismo Lucas para comunicarle a toda la humanidad la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué tan lejos llegó la oración de la iglesia. Ellos no se imaginaban, porque Dios nos responde más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Aplicación. Hermanos, yo en el primer punto espero haberlos hecho sentir culpables. Está bien sentirnos culpables cuando somos culpables. Nosotros somos culpables de no orar extraordinariamente. En el segundo punto, yo pretendo hacerles correr a la iglesia, que es donde ocurre la oración extraordinaria de intercesión comunitaria. En el tercer punto, yo pretendo animarlos a orar, aunque muchas cosas en tu vida todavía no están claras, aunque no te sabes toda la Biblia y todavía hay supersticiones navegando en tu cabeza. Y en el cuarto punto, yo quiero decirte, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo cuando nos unimos a Él y oramos en su nombre, va mucho más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos. Entonces, ¿cómo hemos de aplicar esta exposición? Bueno, primero quiero resaltar una palabrita para esta aplicación que hay en el verso 5. Si miran el verso 5, verán allí una palabrita que dice, la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. La palabrita es ferviente. Esa palabrita son de esas palabritas que son como un rompecoco para los estudiosos de la Biblia, porque no aparecen mucho en las Escrituras. Pero aparece en Lucas capítulo 22, verso 44, para describir precisamente la oración intercesora de Jesús en la tierra, la noche del Getsemaní, antes de ser entregado. En esa batalla que muchas veces es la oración, Padre, no sea mi voluntad, sino, sí, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El texto dice que en su fervor derramaba gotas de sudor y fue tal la tensión
que las gotas del sudor empezaron a ser gotas de sangre. ¿Ha orado usted alguna vez en esa forma? ¿No ven que ya nos indica que esta oración extraordinaria debe tener un costo? ¿Paro de comer y ayuno para orar con mis hermanos? ¿Paro de dormir unas horas o toda la noche para orar con mis hermanos? ¿Paro esos entretenimientos, diversiones, series de Netflix para orar con mis hermanos? Los estudiosos del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo sostienen que esa noche su oración sacerdotal era muy importante por nosotros porque la respuesta que él recibió del Señor fue no. ¿Pasa de mí esta copa? No. Y los que han profundizado mucho en el no de esa noche del Getsemaní nos enseñan que todos los sí de Dios están escondidos en ese no. Es decir, que a Jesús se le dice no, aunque tú no has pecado, aunque tú eres el Hijo de Dios, aunque tú no mereces ir a la cruz, irás. Y ese no sea mi voluntad, sino la tuya, es el que nos abre las puertas a nosotros ante el trono de la gracia. Y bueno, hermanos y hermanas, ¿cómo oramos nosotros aquí como iglesia? Primero, nuestro anhelo como pastores y ancianos de esta iglesia es ser una iglesia que sea conocida por la oración extraordinaria. Y la verdad, nos falta mucho todavía. Bueno, hay cosas que pasan, por ejemplo, el chat. Vieron hermosamente cómo nuestro pastor Efraín ahorita nos llevaba a orar todos juntos por una lista de personas. Ellos han enviado al chat comunitario, bueno, realmente son 3 chats, porque no alcanzamos en uno solo, por ahí unos 800 personas están en chat. Y diariamente aparece allí situaciones emergentes, cosas complicadísimas en nuestras familias, diagnósticos difíciles, problemas, bancarrotas, matrimonios en crisis, niños accidentados o en peligro, bueno, tantas cosas. Yo quiero preguntarte, ¿tú has pedido oración en el chat? Y yo tengo que decir que hay muchos nombres que yo no he visto este año o nunca pidiendo oración en el chat. Entonces, yo que soy un ser humano pecador, yo me pregunto, ¿por qué? Y yo me atrevería a decir que a veces es por orgullo. No quiero mostrar mi debilidad, yo no necesito oración. O por falsa generosidad. Ay, no, yo no quiero que oren por mí porque hay otro hermano más necesitado que yo. Entonces, en la aplicación yo quiero retarte a que quememos esos celulares de la iglesia, pidiéndonos oración unos a otros. Porque este acto de vulnerabilidad, de reconocer, estoy en tentación, estoy empezando un negocio y tengo mucho miedo, estoy arrancando un matrimonio, un hogar, estoy esperando un bebé, voy a ir a otro país, voy empezando un negocio, de pronto me despiden, no tengo trabajo, etcétera, etcétera. Acude a la oración extraordinaria de la iglesia. Además, debo decir que hay hermanos tan preciosos de nuestra iglesia, como son los ancianos, que tienen dificultades, como algunos de nosotros también tenemos, para dormir en las noches. Y yo sé que lo que ellos hacen es ponerse a orar por ti. Aunque no te conocen, ahí solo dice el nombre de María, Juan, José, Manuel, Socorro, quien sea. Ellos no te conocen, pero aparece allí el nombre de que su hijito está en una dificultad, está en un tratamiento especial y ellos están clamando al Señor. Miércoles y viernes, 5:30 de la mañana en adelante, fuerza de oración. Algunos brillan por su ausencia de fuerza de oración. De hecho, yo admiro la perseverancia en aguantarse las ganas de estar en fuerza de oración, porque pasan años y nunca los he visto en fuerza de oración. ¡Oh, qué perseverancia! Y no me venga con que es que usted trabaja. No, no, no. Por lo menos un día en 5 años no ha podido ir a fuerza de oración. ¿Perdón? ¿Qué dice eso de ti en relación con la iglesia?
en relación con la oración de tus hermanos, aún para que tu oración sea usada en favor de otros. Cada 15 días los sábados, de 9 de la mañana a 12 del día. Ayer lo hicimos y va dentro de 2 semanas. Pastores ancianos y la esposa de cada uno, estamos recibiéndote a ti y a tu familia en un espacio privado. Tú solito con tu familia, a veces vienes tú con tu esposa, traen un primo, un familiar, no tienen que ser miembros de la congregación. Se sientan en la silla y varios ancianos y pastores o esposas preguntamos, ¿por qué podríamos orar por ti? Y ahí salen cosas, a veces muy privadas. Estamos en este conflicto, tenemos una gran deuda, estamos temerosos de esto, o una gran decisión, o un hijo que está en dificultades, o lejos de Cristo, lo que sea. Y nosotros pasamos media hora solo orando por ti, por tu necesidad. No oramos por nada más, solo por lo que tú nos pidas de oración. Y son momentos tan preciosos. Ayer yo me gozaba tanto con Giovanni, Silvana, los hermanos que estábamos, Sebastián, todos los hermanos que estábamos. Ayer oramos por 12 familias y yo les decía, oye, tan bonito que es entender más de cerca a los hermanos, porque nos saludamos los domingos, hemos ido a misiones juntos, hacemos rebaños, pero aquí es algo como tan íntimo que sabemos más detalles y de repente vino el esposo que no lo conocíamos o el primo que estaba de paseo y quiso venir también para que oráramos por él. Tan hermoso que es la oración. Los domingos estamos orando 15 minutos antes del servicio de las 9, 15 minutos antes del servicio de las 11. Estamos orando por la construcción. Que el Señor nos dé un auditorio bonito, más cómodo, más tranquilo, donde más personas puedan escuchar la palabra del Señor. Bueno, y anoten esto, por favor. Mayo 3, 4 y 5. Los líderes de oración de la iglesia, el pastor Cristian, uno de nuestros ancianos que es Cairo, bueno, Ana Teresa, los hermanos que ministran y dirigen oración, nos están convocando a que vengamos 3, 4 y 5 de mayo de 6 de la mañana a 9 de la mañana de manera presencial para que oremos extraordinariamente delante del Señor. Y usted se acuerda un día que usted le pidió a su jefe que lo dejara no llegar a las 7 o a las 7:30 a las 8 a la hora que usted llega a su trabajo, sino que lo dejara entrar a las 9 o 9:30 porque usted tenía un examen médico. ¿Usted se acuerda de eso? Y el jefe dijo, no, está bien, cuadramos esas horitas, no, allá atienda. Pues entonces usted puede ir donde su jefe y decirle, yo tengo un examen de mi alma, yo necesito sanar mi alma. Y tengo algo que necesito orar con la gente de Dios que me acompaña a mí. Y así como cuando yo me sané de mi brazo y todo, yo ya estuve más dispuesto y mejor para trabajar en esta empresa. Cuando mi alma sea más bendecida por Dios, voy a estar mejor para trabajar en su empresa. Pero es que a usted le da pena decir eso, ¿cierto? Si a usted le da pena decir que va para un ayuno, a usted le da pena decir que va para una vigilia. Usted llega a esa reunión de amigos y le ofrecen algo de comer y usted está en ayuno y usted prefiere quebrar su ayuno que decirles, mira, o usted se inventa cualquier mentira, no, es que esté como malito del estómago. Es decir, si vamos a orar extraordinariamente, significa que vamos a dar pasos de fe, de compromiso, de apartar tiempo, recursos y muchas cosas más para ser una iglesia que ora extraordinariamente. Medellín necesita gente que ore extraordinariamente. Y sí, yo sé que podemos orar extraordinariamente a solas, pero nuestro texto bíblico es un llamado claro a la iglesia del Señor Jesucristo a tener como primer respuesta y creer en el poder sumo sacerdotal de nuestro intercesor, unirnos a Él en nombre de Jesús y orar. ¿Quieres ver cosas extraordinarias en tu familia, en tu iglesia, en esta ciudad? Yo sé que Dios no necesita nuestra oración. Dios no necesita nuestra oración. Pero Dios ha decidido actuar a través de nuestra oración. Y siempre en la historia, cuando Dios ha hecho cosas extraordinarias en la historia,
siempre, previo a eso, ha levantado hombres y mujeres, como describe a la iglesia. No habrá de responder Dios a sus santos que oran de día y de noche. La descripción de la iglesia que hace ese texto bíblico. No son los que saben teología. No son los que están en un gran auditorio y parece un show o un concierto. No son los que tienen un predicador estrella. Son los que oran de día y de noche. Y esa es la necesidad de nuestro tiempo. Orar extraordinariamente. Que Dios haga lo que solo Dios puede hacer en corazones de familiares, en estructuras sociales, en cuerpos enfermos, en empresas, en matrimonios, en familias.